Muy buenas noches, bienvenidos a Debate en este 21 de diciembre. Les saluda Eva Velasco. Hoy tenemos también un tema muy importante. Vamos a hablar del detalle del informe Balanza Libertad de Prensa 2022 por parte de APES, la Asociación Salvadoreña de Periodistas, y por eso tenemos dos invitadas especiales este día, la licenciada Angélica Cárcamo, quien es la presidenta de APES, y también a Elizabeth Estrada, integrante de la Junta Directiva de APES. Bienvenidas a ambas, gracias por estar aquí. Al contrario, buenas noches y también gracias, Eva, por este espacio de entrevista y a la audiencia que nos está escuchando en debate. Excelente. Vamos a empezar, como les dijimos, ayer miércoles, por cierto, la APES presentó este informe con todos los detalles sobre la situación de libertad de prensa en nuestro país en el año 2022. ¿Cuáles son esos detalles más importantes que ustedes resaltaron en este informe? Sí, bueno, la Asociación de Periodistas cada año desde el 2018 cuenta con un centro de monitoreo de agresiones a periodistas que registra data de vulneraciones de la prensa a nivel nacional. Y sí hemos visto cómo ha habido un deterioro acelerado del respeto a las libertades principales del ejercicio periodístico. Nosotros citamos un ejemplo. En el año 2018, por citar un claro ejemplo, teníamos alrededor de 65 vulneraciones. Esas 65 vulneraciones eran principalmente, Eva, generadas por pandillas, crimen organizado. Luego teníamos algunas pequeñas vulneraciones sobre abuso de poder de parte de agentes de la Policía Nacional Civil, en muy esporádicos casos de la Fuerza Armada, sobre todo en el interior, cuando habían enfrentamientos con pandillas y no les permitían hacer coberturas, y en muy menor caso, digamos uno por año, alguna restricción de una cobertura periodística en el Congreso, de una alcaldía, en el Ejecutivo, pero era muy escaso. Eso 2018. ¿Qué ha pasado en 2022? Estamos cerrando hasta el 15 de diciembre, falta que termine el año, con 125 casos. De estos 125 casos, lo preocupante es que, lo decimos con propiedad, la mayoría de vulneraciones provienen del Estado salvadoreño. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos una serie de discursos estigmatizantes contra la prensa, de restricciones al ejercicio periodístico, en donde no se le permite a las y los periodistas, por ejemplo, poder realizar su trabajo como corresponde. En el Congreso, por ejemplo, la mayoría de periodistas que no están trabajando en medios del oficialismo no tienen a veces derecho o acceso a preguntas hacia los funcionarios o los dejan de último, por ejemplo. Hemos tenido denuncias de colegas que están siendo acosados con que les están fotografiando, por ejemplo, como una forma de intimidación. En el Ejecutivo a veces las convocatorias no están llegando a todos los medios de comunicación para que puedan realizar coberturas. En el interior del país es mucho más complejo porque hay una centralización de la información. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay colegas que quieran entrevistar a funcionarios locales como directores de unidades de salud y la respuesta que tienen de parte de estas señores es: no podemos dar declaraciones, tienen que pedir que se pueda hacer la entrevista a la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial. Entonces es mucho más difícil poder ejercer. Sí, tomar en cuenta casos mucho más graves, Eva, que no habían sucedido en años anteriores, que esto sí me gustaría que lo tengamos en cuenta para quienes nos están sintonizando. Este año tuvimos Pegasus. En enero tuvimos más de 30 periodistas que fueron espiados con este software que solo se vende a estados. Son colegas espiados durante los años 2020, 2021, de forma sistemática, de los cuales hay un análisis forense especializado de organizaciones como Citizens Now y Access Now, organizaciones especializadas en seguridad digital. Y nosotros presentamos desde la asociación una demanda para que se investigara este caso. No hay avances del mismo hasta la fecha, más allá de un par de entrevistas que se han hecho a algunos colegas afectados, pero no a todos. Eso fue en enero de este año, ¿verdad? Esto fue en enero de este año, la primera semana. La segunda semana de enero presentamos una denuncia formal a la Fiscalía. Luego presentamos, porque nos llamaron en marzo a una audiencia, presentamos información, presentamos el informe técnico que hizo Access Now y Citizens Now. Luego, en agosto, acompañamos a un medio de comunicación de los afectados, que era Gato Encerrado, a una de las audiencias que nuevamente en diciembre les volvieron a llamar. Pero de ahí no hay más información de esto. Eso es uno de los casos graves. Luego tenemos el caso de hackeos de cuentas de WhatsApp de periodistas y grupos de WhatsApp
Acá, por ejemplo, entonces hubo colegas que fueron afectados con esto, ¿no? Tocó pues hablar con organizaciones también de gente de WhatsApp para América Latina, para ver cómo se recuperaban el tema de dispositivos, fortalecer los mecanismos de seguridad. Presentamos una denuncia porque también nos vulneraron en su momento el contacto del centro de monitoreo de la APES. Colocamos la denuncia a la Fiscalía, nuevamente hasta la fecha no tenemos una respuesta de esto. ¿Qué más hay de afectaciones? Este año, a partir del régimen de excepción en marzo, un mes después, el Congreso hizo reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas, que penaliza con cárcel de hasta 15 años a periodistas y medios de comunicación que publiquen contenidos vinculados al tema de pandillas. Es una reforma o son una serie de reformas muy ambiguas que abren la posibilidad a que por cualquier contenido te puedan colocar en prisión. No ha sucedido, pero existe una amenaza. Esto ha hecho que hasta el momento de 11 periodistas que se han tenido que ir del país de manera preventiva, 8 sean en el marco de estas reformas. Otros 2 colegas se han tenido que ir por amenazas de parte de funcionarios o entidades del Estado que están bajo investigación y bajo reserva, no puedo entrar en detalles de estas 2, y uno es un comunicador que hace poco se tuvo que ir del país por amenazas de muerte por parte de unas extorsiones que le estaban haciendo elementos de la Policía Nacional Civil del interior del país. Entonces son escenarios bastante complicados, solo para citar un par de ejemplos de por qué nosotros desde la asociación estamos mencionando que es un estado crítico, sin tomar en cuenta que en muchos medios de comunicación, sobre todo en el interior, hay una crisis económica considerable por presiones de la pauta publicitaria gubernamental como premio castigo. Y hay que tomar en cuenta también que en algunos medios, sobre todo del interior, nos han estado señalando que hay presiones de funcionarios que están en el Ejecutivo que están amenazando a empresarios para que no pauten en estos medios, y eso también hace que estos medios de comunicación no puedan seguir trabajando porque hay una crisis económica considerable, ¿verdad? Entonces el ecosistema de medios casi ahora en día está mucho más reducido comparado con el aparataje que se tiene del aparato de comunicaciones de propaganda, ¿no? Yo no puedo decir medios públicos, hay todo un tema de estándares internacionales, de la Relatoría de Libertad de Expresión, de la misma UNESCO, que habla que es un medio público, que es un medio gubernamental, un medio estatal, pero en El Salvador, desgraciadamente, tenemos un aparataje de medios de propaganda que lo que quieren es mantener una narrativa única, y hay un ataque constante de que la prensa es la enemiga, cuando ese no ha sido el caso. Entiendo. Ahora, según sus estadísticas, hay más casos al año pasado, ¿no? ¿Hay una reducción en este año? ¿Son los mismos o por qué hay una diferencia en estos números? Sí, comentar, ¿verdad?, que en el año 2021 hemos registrado 219 casos. De esos, estamos identificando que 113 casos ocurrieron, digamos, de forma ordinaria, es decir, como los años anteriores, pero en el 2021 recordemos que tuvimos elecciones, entonces 84 de esos casos ocurrieron en el marco de las elecciones, entre los cuales se encuentran algunos casos, por ejemplo, restricciones al ejercicio periodístico, restricciones a las y los periodistas acceder a ciertas informaciones en el marco de ese proceso electoral que tuvimos en el 2021. Algo que también es importante mencionar es que en este año, si bien es cierto, tenemos 125 casos, desde la Asociación de Periodistas hemos registrado 151 afectaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir de que hay 151 reincidencias en cuanto a una misma agresión. Es decir, tenemos 225 casos, pero 151 reincidencias. Es decir, que una misma agresión contra una misma persona se ha realizado en más de una oportunidad. Y eso es bastante preocupante porque, igual lo comentábamos ayer en la conferencia de prensa que brindábamos, que también parte de las, o bueno, quizás el mayor actor que está atacando a las y los periodistas en este momento es el Estado. Y ahí en el Estado tenemos tenemos PNC, tenemos Fuerza Armada en el marco del régimen de excepción. Ok, aparte de la denuncia que ustedes colocaron este año a la Fiscalía, ¿hay otras denuncias oficiales que ustedes hayan hecho? De este año formalmente se han colocado a la Fiscalía. Hemos intentado, de las agresiones que los periodistas han tenido por retenciones arbitrarias, colocar denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos y en la misma Fiscalía, e incluso en algunos casos en la misma PNC. Pero hay un fenómeno, y es que los colegas y las colegas afectadas no quieren colocar denuncias, porque no hay un tema de credibilidad o de confianza en las instituciones. ¿Qué sí estamos haciendo de cara afuera?
documentar estos casos de la forma de los protocolos que tenemos y presentarlos ante organismos internacionales, que en este caso es la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, a inicios de este año, a raíz del caso Pegasus, tuvimos un periodo de audiencias donde se mandó a llamar al Estado salvadoreño, junto con sociedad civil, de la cual APES formó parte en esa audiencia, para ver cuál era la respuesta de qué está haciendo el Estado a raíz de estos casos de espionaje, y lamentablemente no hubo una respuesta concreta, ¿verdad?, sobre los procesos, y eso sí nos parece que es bastante preocupante. Nosotros hemos reiterado en varios espacios que es importante que, si este gobierno se jacta de decir que acá no hay vulneraciones a la prensa y que está abierto al diálogo, pues bueno, que lo genere y que sea consecuente. La Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH en varias ocasiones públicamente ha solicitado audiencias oficiales para poder venir acá a El Salvador a hacer una visita in situ. No lo ha podido hacer hasta la fecha. ¿Por qué? Entonces, porque necesita un permiso del Estado salvadoreño a través de la Cancillería. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la Cancillería salvadoreña no le permite al relator de libertad de expresión que pueda venir y hacer una visita in situ para conocer qué está pasando con la libertad de prensa, si es que ellos dicen que acá todo está perfectamente bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es por un lado. Lo otro, nosotros resentimos, Eva, desde la asociación, que en los últimos años se han cerrado muchas puertas de diálogo. La APES venía fortaleciendo algunos mecanismos de comunicación con algunas instancias estatales durante los últimos meses del gobierno anterior, que a ver, que tampoco es que fueran tan eficientes, porque hay que mencionarlo, pero al menos se abría una puerta de diálogo. Pongo ejemplos. En años anteriores, con gobiernos anteriores, se tuvo diálogos con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU por el tema de derechos a mujeres periodistas. Acá hablábamos, por ejemplo, de crear protocolos de género para los medios de comunicación, de hacer campañas sobre coberturas periodísticas con un enfoque de género. Bueno, había un montón de acciones. Con este gobierno se perdió la comunicación con ISDEMU, un ejemplo. Luego, Ministerio de Trabajo. Por diferentes motivos, hay medios donde han habido vulneraciones a derechos laborales. La APES incluso presentó en 2018 una propuesta de ley de protección a periodistas que tenía varios complementos de elementos, entre esos ese tema. El Ministerio de Trabajo en la gestión anterior nos hablaba, al menos nos invitaba a hablar de que se iban a hacer inspecciones y esto no sucedió, pero al menos había, insisto, un mecanismo de diálogo. Sí hicieron algunas inspecciones en medios que sí afectaban, pero digamos que nunca tuvimos luego los resultados de qué sucedía con esto. Luego, con este gobierno, el ministro nos mandó a llamar una sola vez para la foto, pero luego lo que hizo este ministro es que fue con este argumento del tema de derechos laborales a atacar a medios de comunicación que para él eran incómodos y de los que no teníamos nosotros denuncias registradas, por ejemplo. Entonces, es ocupar el aparataje del Estado para atacar a periodistas y medios de comunicación. De ahí otros temas más complejos es el Instituto de Acceso a la Información Pública. La APES tuvo un convenio con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Hay que mencionar que la APES, como gremial de periodistas, también es una de las entidades que puede proponer comisionados cuando se hacen las ternas, cuando se tienen que elegir nuevos comisionados que terminan sus periodos, ¿no? A nosotros nos vetaron de ese proceso. Uno. Dos, los actuales comisionados, hasta el momento no hay ni una sola vía de comunicación. Yo pregunto, ¿cuántas conferencias ha hecho el Instituto de Acceso a la Información Pública de esta nueva generación en este año? Que me digan, ¿qué conferencia? Una sola. No han hecho conferencias públicas. A veces los periodistas logran agarrarlos en algunos pocos eventos públicos en los que participan. ¿Cuántas apelaciones han logrado resolver? Han aumentado las restricciones de acceso a la información porque se está abusando de la LPA, de la Ley de Procedimientos Administrativos, para negar el acceso a la información. Y nosotros no tenemos vía de comunicación ahora por ello. De ahí podría mencionar, por ejemplo, el tema también de la falta de comunicación con la Policía Nacional Civil, para cerrar en este punto, que es el caso de, con las vulneraciones a la prensa. Antes había un enlace desde el Ministerio de Seguridad y de Justicia para dialogar por qué estaba pasando con algunos casos, ¿no? Y tratar de conciliar o buscar una solución
o colocar denuncias formales cuando habían agresiones a colegas. Hoy en día eso no pasa, por el contrario, tenemos al ministro de Seguridad dando declaraciones constantes de que los medios son panfletarios, atacando a la prensa, y esos discursos no abonan al debate. O sea, ellos mismos son los que están promoviendo el tema de estigmatización y por consiguiente ataques hacia la prensa. Entiendo. Angélica, tenemos que hacer una pausa comercial, pero vamos a seguir hablando de ese tema. Estamos con APES y su último informe anual acerca de libertad de prensa. Volvemos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros acá en Debate. Estamos con la presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador y también con parte del equipo. Estamos hablando específicamente acerca del detalle del informe que se realizó acerca de la libertad de prensa en nuestro país durante el 2022, donde nos hablan de agresiones que se han registrado durante este año, bueno, lo que falta todavía. De estos tipos de agresiones, Angélica, ataques digitales, acá se muestra como el primer lugar. ¿Qué se está haciendo o qué se piensa hacer respecto a esto? Y si nos puedes dar como ejemplos específicos. Sí, bueno, en el caso de los ataques digitales siguen siendo en tendencia, lamentablemente, los casos de vulneraciones hacia mujeres periodistas. Acá tenemos discursos misóginos, o misóginos mejor dicho, que tiene que ver con la discriminación por tu condición de género. Yo suelo colocar este ejemplo en varios espacios para lograr dimensionar porque es más grave una afectación de acoso digital hacia una mujer periodista frente a un colega periodista, que no digo que no están siendo igualmente afectados, pero es un poco más grave el caso de las compañeras o de nosotras. Y pongo un ejemplo básico. Cuando las y los compañeros publican investigaciones periodísticas, a los hombres les agreden por el tipo de publicación que hicieron y tratan de bajarle perfil diciendo que no siguieron el método, que la fuente no fue la adecuada, etcétera. A una mujer, los comentarios son los siguientes, y eso lo tenemos en capturas. Uno, que las van a violar sexualmente. ¿A cuántos hombres les dicen eso? Se los dejo ahí para la tarea. Dos, que su trabajo debería ser estar en la casa. O sea, no están atacando tu trabajo como periodista, están atacando tu condición de género. Incluso cosas mucho más vulgares, ¿no? Entonces, eso nos parece que es bastante grave. De hecho, eso ha hecho que muchas compañeras estén censurando, porque es un tema desgastante estar viendo ese tipo de comentarios. Hay una tendencia de muchas cuentas troll que tratan, cuando hay publicaciones periodísticas de interés para la ciudadanía, tratar de minimizarlas, que por cada like que tienen, por ejemplo en Twitter, hay un comentario. Eso es una tendencia que vamos registrando, por ejemplo. Luego hemos tenido intentos de hackeo a cuentas de Twitter, Facebook, de algunos periodistas que les han querido hackear intentando ingresar con sus contraseñas. Eso nos ha pasado. Luego tenemos acosos con amenazas hacia periodistas de decirles que saben dónde viven, por ejemplo. Eso nos ha pasado y los tenemos registrados. Y luego tenemos los acosos constantes por parte de varias cuentas de funcionarios contra periodistas y medios de comunicación promoviendo discursos de odio, incluyendo, y hay que decirlo, al propio presidente de la República. Ya, que hay que reconocer que el presidente tiene un micrófono bastante amplio y cuando él dice algo, lógicamente toda la gente le sigue. Y acá debo decir también que incumple con el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Porque si bien es cierto que toda persona tiene derecho a brindar información, a dar cualquier tipo de opinión y debe garantizarse el derecho a la libertad de expresión, no puede ser promoviendo discursos de odio o que este tipo de contenidos pueda ser para atentar la dignidad de otras personas. Entonces, esos son los casos más graves que tenemos, ¿no? Los acosos empezando por funcionarios, luego tenemos por cuentas troll, los intentos de ataques digitales, pero con mucha énfasis en los casos de vulneraciones hacia mujeres periodistas. ¿Con esto han reportado a través de la red social o a la fiscalía? ¿Se ha hecho algo? Hacia las redes sociales, a la fiscalía no se ha colocado porque tienen que ser las y las personas afectadas. Y vamos al inicio. No hay un tema de credibilidad. Y yo creo que acá es importante señalar que hay que hacer un llamado
con mucho respeto al señor fiscal de la República, a que abra el diálogo y que muestre un interés real de trabajar por los casos de vulneración a la prensa. Si quieren demostrar que acá están tomando cartas en el asunto y son independientes, es un buen momento para hacerlo. Ahora, en el caso con Twitter de América Latina, con Meta, en este caso que son corporaciones como Facebook, que también tiene Meta, Instagram, estamos tratando de generar diálogos con subversiones para América Latina, que algunas están en México, pero desgraciadamente Centroamérica no sigue siendo un foco de interés. Nosotros seguimos articulándonos, hemos tenido al menos un diálogo con Twitter Latam de México, al menos para contar los casos de abusos en Twitter, porque hay casos también de ex figuras de funcionarios, como el señor Walter Araujo, que pasa atacando constantemente a muchos colegas, y es como, ¿por qué no le dan de baja cuando hay muchos discursos de odio? Pero acá, insisto, Centroamérica no sigue siendo un foco de interés. Hay varios gremios de periodistas de la región que lo que estamos haciendo es mejor articularnos y formalmente, como Centroamérica, plantear todo ese tipo de vulneraciones y entender cuáles son los mecanismos de autorregulación de contenido en los discursos de odio con sectores tan importantes como es la prensa. Y ojo, acá claro, no estamos en contra de que podamos tener diferencias y que no vamos a conseguir y que también se nos pueda hacer ver cuando alguien no está de acuerdo en algo. Totalmente de acuerdo. Lo que no compartimos es que se promuevan discursos de odio, discursos de violencia, incluso amenazas que van a la integridad física de las y los periodistas. Entiendo. Ya que estamos hablando de cuestiones digitales y mencionó al inicio del programa este caso de Pegasus que ocurrió durante 2020 y 2021. Si podemos recordar qué fue lo que ocurrió y cómo ha avanzado esta denuncia al respecto. Sí, bueno, recordemos que en enero de este año, más o menos alrededor de 30 periodistas se descubrió mediante, como bien decía Angélica, mediante algunas auditorías por organizaciones defensoras de derechos digitales de la ciudadanía, se descubrieron que sus dispositivos estaban infectados con ese software Pegasus, que como bien mencionó Angélica, este es un software que únicamente se vende a estados. O sea, yo no puedo comprar Pegasus, nosotros no podemos comprar Pegasus, eso es al estado. Entonces, más o menos hay periodistas de distintos medios de comunicación, entre ellos periodistas de Gato Encerrado, periodistas del Faro, que abiertamente se comentó que estaban siendo afectados con este software, tuvieron acceso a sus dispositivos alrededor de un año, en algunos casos por más de un año. Eso es sumamente preocupante porque es el derecho, bueno, a la intimidad, a la privacidad de las personas, y lo que es más preocupante es que es en relación a todas estas investigaciones que han revelado algunas malas actuaciones del Estado donde se ha generado este tipo de ataques. Como bien mencionaba también Angélica, en el caso de las agresiones en contra de mujeres, este año hubo una tendencia al alza en relación al 2021. Es decir, nosotros en el informe tenemos registrados 50 casos, pero son muchos más que los casos del 2021, que en este momento no los tendríamos a la mano, pero sí sabemos que hay una alza. Entonces, es bastante preocupante porque también recordemos que recientemente se han aprobado algunos marcos normativos que hoy posibilitan dan esa facultad al Estado mismo de poder intervenir los dispositivos de las personas sin mayor restricción, y nosotros de hecho en APES lo catalogamos como una legalización del espionaje, lo cual es sumamente preocupante en una sociedad que, en una democracia incipiente que cada vez la vemos más deteriorada. Entiendo. Y como mencionaba también Angélica, no ha tenido respuesta hasta ese momento, o cuáles son los avances que se han tenido de esta denuncia. Hasta el momento, lo único que ha sucedido, vamos por orden cronológico. Ocurre Pegasus, se publica el informe por parte de Access Now, Citizens Now, varios medios de comunicación. Número 2, APES presenta una denuncia ante la Fiscalía. Nosotros esperábamos que la Fiscalía actuara de oficio, pero colocamos la denuncia porque no vimos actuación. Luego, en marzo, nos volvieron a llamar para pedir información, presentamos los documentos. De marzo hasta agosto se llaman a los primeros medios de comunicación, que solo ha sido Gato Encerrado, a los directivos de Gato Encerrado, y luego en diciembre nuevamente se llama a las personas afectadas por el medio Gato Encerrado. Es lo único que tenemos. Son, como decía Elizabeth, más de 30 personas periodistas afectadas. Estamos hablando de medios digitales, de medios escritos, estamos hablando también de periodistas independientes que han sufrido este tipo de espionaje, que es ilegal, porque no se puede espiar en El Salvador, eso es ilegal. Y eso es grave, porque acá se está vulnerando el derecho a la intimidad, y cuando se vulnera
ese tipo de acciones de espionaje, que ya lo decía Lisette, solo se puede comprar ese software los estados. Y yo no creo que el gobierno de Honduras, de Guatemala, esté interesado en conocer qué están haciendo 30 periodistas en El Salvador durante 2 años seguidos. Acá se vulnera gravemente el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la intimidad, porque no solo se tiene acceso en estos dispositivos a información de llamadas telefónicas, de fotografías, sino de las aplicaciones de mensajería de audio, de las conversaciones de los correos electrónicos. Entonces es algo muy invasivo, que acá también se puede estar intentando acceder a con quiénes está hablando las y los periodistas, ¿ya? Y luego también atacar a las fuentes, que es otro de los mecanismos que este gobierno, debo decirlo, lo está haciendo. Si no, veamos las recientes reformas que se hicieron a finales de año, en septiembre, con las modificaciones a la ley de telecomunicaciones y a la ley de intervención a las escuchas telefónicas, o a las intervenciones de las telecomunicaciones, mejor dicho. O sea, son reformas bien ambiguas que prestan la discrecionalidad para que las empresas telefónicas, por ejemplo, abran una puerta trasera y se pueda acceder a datos como todas las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y el tema de la geolocalización. Luego, en la otra reforma, la otra ley, es el tema de comprar también software para poder hacer temas de vigilancia, pero como es tan ambiguo, se puede prestar a la discrecionalidad. Y acá nosotros decimos, mientras no esté claro, por ejemplo, en el caso de las empresas telefónicas, ¿qué tipo de protección de datos personales están haciendo? En El Salvador no hay leyes de datos personales, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a garantizar esta información? ¿Qué pasaría si hay un hackeo masivo? ¿Y qué pasaría con toda esta cantidad de datos? ¿Ya? ¿Qué nos garantiza que el Estado no va a ocupar esta información para atacar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, por ejemplo? O identificar con quiénes estamos conversando. Entonces, sí, estamos de acuerdo que deben haber reformas para combatir el crimen, para garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero no estamos de acuerdo que se hagan reformas que sean ambiguas y que de trasfondo puedan tener posibles irregularidades y que también no se abre el diálogo para hablar de ello. Entiendo. Hay otras reformas también que ustedes mencionan en el informe, ¿no? ¿Cuáles son? Estábamos hablando de estas. A ver, durante todo el año este gobierno ha generado, bueno, la Asamblea, el Congreso de Diputados que se jactan de hablar de que respetan los derechos de las y los periodistas. Hay varias reformas. Una, las de abril, que son las reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas. 15 años de cárcel puede tener cualquier periodista que publique contenidos informativos vinculados a pandillas. O sea, con los abogados que tenemos hemos preguntado, a ver, si un periodista de repente publica un graffiti, ¿eso puede ser constitutivo para que le apliquen las reformas? Sí, puede ser constitutivo para que se le aplique como un delito a esto. Ya. No se ha aplicado todavía, puede ser, pero ¿qué ha generado como consecuencia? Insisto, que hayan colegas que se hayan tenido que ir del país, estamos hablando de 8 periodistas, que no es un número menor, y hemos tenido colegas, sobre todo en el interior, que lo que han hecho es censurarse, porque dicen, no sé cómo abordar el tema, tengo temor, yo a lo mejor lo que voy a hacer es no abordarlo. Entonces son reformas que lo que hacen es generar un tema de censura y acá quien pierde la ciudadanía porque no tiene información relevante y contrastada. Entiendo. Angélica, vamos a ir a otra pausa comercial, pero vamos a seguir hablando de estas reformas legales que está en el informe que están limitando la libertad de prensa según la Asociación Salvadoreña de Periodistas. Volvemos en unos minutos. Continuamos con más acá en Debate. Por si recién nos sintoniza, tenemos como invitadas a la presidenta de APES, también a miembros de APES también. Estamos hablando de los detalles específicos que se presentaron el día de ayer acerca de la situación de libertad de prensa en nuestro país. Ellos reportaban algunas agresiones, nos estaban haciendo un detalle de estos y nos quedamos, Angélica, en las reformas legales que limitan la libertad de prensa que ustedes también han incluido en este informe. ¿Cuáles son esas reformas que ustedes plantean? Sí, bueno, además de las reformas que planteamos, son estas del Código Penal,
Está también la reforma de la ley de prohibición de pandillas, estas fueron a inicios de año. Luego tenemos las otras reformas que tienen que ver con la ley de telecomunicaciones, la ley de intervención a las telecomunicaciones, que hablábamos acá, que lo grave es el tema de las ambigüedades que se prestan, ¿no? Y la discrecionalidad que puede haber para poder intervenir las telecomunicaciones de periodistas o personas defensoras de derechos humanos. Ya lo mencionábamos con Elizabeth, ya no necesitan legalizar Pegasus, por ejemplo, a usar Pegasus porque están legalizando con estas reformas estos temas. Luego tenemos también con preocupación cómo se han ido haciendo ciertas reformas e inoperativizando al Instituto de Acceso a la Información Pública. Lamentamos mucho cómo la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue una ley que se logró aprobar gracias también a sociedad civil organizada, incluyendo acá la APES, que fue parte de ese consorcio para que se creara esta ley y que fue considerada en su momento una de las mejores leyes de América Latina, como hoy en día es una ley prácticamente inoperante, con un instituto que prácticamente no sabemos cuál es el trabajo que está haciendo con la ciudadanía. Nosotras hemos tenido en los últimos meses en esta junta directiva mucho trabajo de visitas al interior del país, porque hemos tratado de entrevistar qué está pasando con las y los periodistas en materia de libertad de prensa y acceso a la información, y nos comentan que, por ejemplo, muchos oficiales de acceso a la información de los municipios donde laboran los han quitado. Ahora hay otras personas que a veces tienen otra labor simultánea y el trabajo de oficial de información es un trabajo secundario. O a veces en el tema de solicitudes de acceso a la información, tal pareciera que tanto las oficinas de información y respuesta son oficinas de restricción de acceso a la información, ¿verdad? Es lo mismo que digo del instituto. El instituto pasó de ser un instituto de acceso a la información pública a ser un instituto de restricción a la información pública. ¿Por qué? Porque la ciudadanía quiere pedir información de qué está sucediendo, se declara información reservada, información inexistente. A veces hay abusos, mencionaba con la LPA, la Ley de Procedimientos Administrativos. Por ejemplo, hay colegas que mencionan, vaya, yo antes mandaba mi DUI a veces de un lado de la cara, pero ahora si no lo mando revés y derecho, me vetan. O la firma, que tiene que ser bien legible. Luego los tiempos comparados a los de la ley, ahora se prioriza sobre la LPA y se siguen ampliando. Luego, cuando te dan rendición de información, de lo que supuestamente te responden, es un documento que es muy legal, que es muy redactado al estilo de un abogado, que es muy técnico y no todos y todas tienen a veces la capacidad de entender el lenguaje jurídico y no entiendo. Solo entiendo cuando me dicen que la información es inexistente o reservada. Y a veces hay información que debería ser de carácter público. Por ejemplo, un ejemplo básico. ¿Cuánto gastan las instituciones en publicidad? Eso no debería ser información reservada. O sea, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es la vulneración a la seguridad nacional en ese tema? ¿Ya? En años anteriores sí estaba. En años anteriores han habido siempre negaciones, pero se habían tenido acceso a la información. En algunos casos, el último medio que logró tener, justo cuando este gobierno empezaba, fue un medio comunitario, ARPAS, logró sacar un reportaje de cuánto se habían destinado en los primeros meses de asignación publicitaria por parte de este gobierno. Luego volvieron a hacer la solicitud de acceso a la información y ya se las negaron. O sea, sí se puede, pero como no es conveniente, te la niegan, ¿no? Claro, gobiernos anteriores también te la negaban y han sido debates, pero eso no se puede seguir haciendo. Luego no tenés información, cosas básicas, el tema de las vacunas, ya que los colegas han hablado. Las cabinas, ¿cuántas cabinas se hicieron? ¿Cuánto se gastó? El Bitcoin, por ejemplo, ¿cuánto se ha invertido? Si es que se ha invertido en Bitcoin, de ese dinero que se habla. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Ya? No hay rendición de cuentas, entonces sí lamentamos bastante esta situación porque, insisto, acá lo que se está haciendo es una restricción de acceso a la información, de falta de interés de rendición de cuentas, y acá quien pierde es la ciudadanía. Y no estamos haciendo como periodistas ningún trabajo negativo cuando estamos exigiendo esto. Ese es el trabajo que nos corresponde como periodistas y lo hemos hecho siempre. Y lamentamos que de este gobierno haya una intención de solo mantener una narrativa única, que quieren crear su verdad como lo único. Y eso no está bien. Cuando hay gobiernos democráticos, eso no es lo correcto. ¿Qué recomiendan? ¿Qué solicitan al gobierno en ese sentido? Pues inicialmente, ¿verdad? Nosotras igual, ¿verdad? En la conferencia de ayer mencionábamos que solicitamos al Estado salvadoreño que se abstenga de esa criminalización tan recrudecida que hay en contra de la prensa salvadoreña, en contra de
estos medios de comunicación que fiscalicen al poder, que nos comentan cómo se está administrando el poder, cómo se están ejecutando esos fondos públicos de los cuales contribuimos nosotras, contribuimos todas las personas. Solicitamos también incluso a las instituciones como la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, que también se abstengan de estar vulnerando a colegas en el marco del trabajo que están haciendo, porque la semana pasada hubo el caso de la retención por un periodo de más o menos 3 horas de 3 colegas de un medio de comunicación de la prensa gráfica por parte de aproximadamente 30 agentes de la Policía Nacional Civil entre policías y militares. Fue en el marco de la cobertura periodística que estaban brindando la construcción del megapenal en Tecoluca, en San Vicente. Sabemos que esas situaciones son muy graves porque los periodistas pues tienen derecho a cubrir, a informar cómo se están ejecutando las obras, y que haya una restricción por parte de este tipo de instituciones es bastante preocupante, y sumado a eso que no es la primera vez. Recordemos el caso de una fotoperiodista también del Diario de Hoy, que hace un par de meses, también fue como en septiembre, igual fue retenida por agentes de la Policía Nacional Civil, por un vigilante también en el centro de San Salvador, por estar haciendo imágenes, y bueno, verdad, pensaron que ella estaba haciendo imágenes de las personas o de las instalaciones, y ella creo que lo que estaba haciendo era registrando la contaminación de buses pues en el centro de San Salvador. Entonces son situaciones bastante penosas que se estén realizando, que se estén ejecutando, ¿verdad?, por parte de las mismas instituciones que deberían de garantizarnos la seguridad, porque recordemos que el presupuesto para este rubro de seguridad año con año va en aumento. Entonces, lo que estamos teniendo es una situación completamente adversa, porque no nos están garantizando seguridad, están amedrentando periodistas, y es algo que hay que decirlo. ¿Qué ocurrió al final con este caso de la periodista de LFT? Bueno, las personas desde la asociación se les dio un acompañamiento inicial a las y los colegas que estuvieron en esta situación. ¿Verdad? Se contactaron con la delegación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Resulta de que los agentes que tenían retenidos a las y los colegas estaban esperando la orden de una persona superior, según lo que mencionaron, para poderlos dejar, ¿verdad?, irse. Al final los dejaron irse, no ocurrió, afortunadamente no ocurrió, pues no pasó a más, no los retuvieron por más tiempo, pero el hecho en sí, digamos, es cierto, los soltaron, como dicen, pero el hecho en sí de la retención es altamente preocupante. De ese tema me gustaría retroalimentar algo que también menciona muy importante Elizabeth. Este año, comparado a otros, hemos identificado más vulneraciones de la policía y la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada con una actitud mucho más prepotente. Desde la aprobación del régimen de excepción, en las coberturas hay una tendencia a querer obligar a la prensa a que borren las grabaciones que están haciendo de videos o fotografías de algún evento que ellos estén haciendo. En el caso de la prensa que se menciona, lo preocupante es que además que los retuvieron, los obligaron a borrar todas las imágenes, o sea, los acorralaron, los obligaron a borrar todas las imágenes de lo que estaban tomando, de una construcción de un centro penal. Ni siquiera es un penal, ¿sí? O sea, ni siquiera es un lugar de alta seguridad con pandilleros y todo. O sea, es una construcción, es un predio donde ya otros medios han realizado coberturas y tomas de esas imágenes, incluso medios del oficialismo, ¿ya? O sea, acá hay un tema de dolo y un tema político de fondo. Y eran más de 30, porque eso fue lo que lograron documentar, entre militares, entre policías, habían unos custodios, habían ingenieros que estaban de obra en la construcción, y, o sea, era un tema de borren las imágenes. Al final terminó sucediendo por un tema de presión, pero acá también hay una tendencia que hemos identificado en varias entrevistas con periodistas que han sido retenidos o han sido obligados a que borren imágenes y videos sobre temas de coberturas, de temas de pandillas o de seguridad, y es que a veces entre policías y militares empiezan a tener pugnas internas por quién tiene más poder de decisión para poder afectar a un periodista. ¿Ya? Y ese tipo de pugnas es grave. Además, para empezar, ni la policía ni los militares mucho menos pueden o deberían atentar contra la prensa en el ejercicio periodístico. Además, la Fuerza Armada está para ver la seguridad nacional, no estar en las calles como lo están haciendo hoy en día.
Y esto también genera un clima de impunidad porque se creen que tienen el derecho de poder hacer lo que quieren y hay límites. ¿Ya? Ellos tienen armas, nosotros no. ¿Nosotros qué andamos? Nuestro teléfono, nuestra libreta, nuestro lapicero, una cámara, ¿ya? De foto, de video. Ellos tienen las... Nosotros no somos una amenaza, estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Quiénes tienen las armas? ¿Quiénes tienen el poder? Y, insisto, en materia de comunicación no hay ninguna vía de diálogo con esas instituciones. Solo escuchemos los discursos que fomentan hacia afuera. Y eso también se va acalorando de cara al otro año que se vienen las elecciones. Bueno, en 2024 tenemos elecciones, pero el otro año prácticamente es un año preelectoral que también va a tensar los ánimos y que también la asociación está en función de generar varios mecanismos para tratar de minimizar, impactos en lo medida de lo posible porque no podemos garantizar que no vayan a suceder hechos violentos contra las y los colegas. Y aquí es donde entra una pregunta importante que es acerca de la protección a periodistas, que nos van a responder después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por continuar con el debate. Estamos en este momento con APES, específicamente con la presidenta de APES, Angélica Cárcamo, y también tenemos al integrante de la Junta Directiva de APES, Elizabeth Estrada. Nos han estado hablando acerca de los detalles del informe que presentaron el día de ayer acerca de la situación de libertad de prensa en nuestro país. Hemos también hablado de otros temas como la protección a los periodistas en El Salvador, que es lo que vamos a retomar en este momento, Angélica. Ustedes tuvieron una propuesta de ley hace unos años precisamente para la protección de periodistas. ¿En qué consistió y en qué avanzó? Sí, bueno, la APE desde el 2017 venía trabajando en monitoreo de vulneraciones a periodistas y ante el gran constante aumento de casos decíamos, bueno, hay que contar con leyes. No hay hoy en día una ley de protección a periodistas. Empezamos a hacer trabajos de socialización y de consultas con periodistas del interior del país, de Occidente, Zona Norte, Oriente. Contratamos un abogado, que subcontrató una abogada y presentamos esta propuesta de ley, una propuesta integral que tenía 3 elementos: el tema de seguridad por hechos de violencia, el tema de derechos laborales y el tema de derechos a mujeres periodistas. Okay. Esa ley se presentó, o esa propuesta, mejor dicho, se presentó como mesa de protección a periodistas al Congreso en octubre del año 2018. El Congreso anterior, o la legislatura anterior, en realidad no tuvo un interés legítimo porque empezaron a discutir la propuesta en la comisión un mes antes que finalizara el periodo y entrara a la nueva legislatura. O sea, no lograron tener los votos, entonces no pasó. Sobre todo porque no hubo participación mayoritaria de partidos como Gana, por ejemplo, en aquel momento. Irónicamente, años anteriores, Guillermo Gallegos, el diputado, había promovido que sí se debían tener una ley de protección a periodistas. Pero bueno, fue eso, 2018. Entra una nueva legislatura, el año pasado. La propuesta de ley de protección a periodistas estaba en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Una de las abogadas que ayudó a trabajar la propuesta de ley de protección a periodistas es Marcela Pineda, la que ahora es diputada y que preside la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. De hecho, en su momento llegó a defender hasta en redes sociales que era importante tener la aprobación de esta ley. Cuando llegan al Congreso, las primeras semanas de su trabajo en el Congreso, en la Comisión de Legislación, ¿cuál fue la tarea que tuvo? Archivar la propuesta de ley de protección a periodistas. No entendemos qué pasó ahí. O sea, una abogada que estuvo ayudando y sobre todo que defendía el tema de derechos hacia las mujeres periodistas y estuvo acompañando e hizo trabajo territorial, llega a una curul en el Congreso, logra presidir una comisión donde está esa propuesta de ley y se termina archivando.
y hasta la fecha no hay ninguna discusión. ¿Qué sí hemos visto? Discursos de promoción de odio por parte de los funcionarios y de estigmatización. A mí me parece totalmente hipócrita de algunos diputados cuando hablan que a veces hay vulneraciones a periodistas por derechos laborales, que pobrecitos los periodistas, cuando ellos mismos son los que han generado un clima de crisis en los medios de comunicación, cuando desde el Ejecutivo se utiliza la pauta como premio y castigo, cuando hay presiones para que los medios no puedan tener financiamiento, cuando están generando varias reformas legales para atacar al periodismo, cuando promueven discursos de odio contra la prensa, ¿ya? Y lejos de promover que se pare por parte de sus fanáticos o de cuentas troll y gente pagada, no dicen absolutamente nada. Me parece muy hipócrita hablar de defensa de la libertad de expresión desde ahí, cuando no se demuestra con hechos estos sucesos. Entonces sí lamentamos que desde el Estado salvadoreño no haya un interés legítimo de defensa a las y los periodistas. Insisto, no siempre vamos a coincidir, las y los periodistas no tienen que estar casadas con el gobierno, y ojo, otra cosa cuando hablan sobre el periodismo de antes o el periodismo de los mismos de siempre. Miren, mucha gente que ahora está para los medios del oficialismo es lo que estaban en los medios anteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de los mismos de siempre, ¿de quiénes están hablando? De los que ustedes tienen contratados. Entonces, yo les invito a que mejor promovamos un discurso de diálogo abierto, de verdad, para promover un tema del ejercicio de la libertad de prensa. El otro año entramos a coyuntura preelectoral. Nosotros más bien lo que estamos previendo es que los casos de vulneraciones a la prensa aumenten, que las restricciones puedan ser mayores. Hay mucha gente fanática en el tema de este gobierno y no podemos garantizar que en el interior puedan agredir al periodista. Ya pasó en años anteriores, ya tuvimos un evento electoral donde también intentaron agredir a un periodista. Entonces, es importante que se puedan generar mecanismos de protección, y sí hago un llamado, y con esto cierro, a la Procuraduría de Derechos Humanos a que también retome el diálogo con APES y la Mesa de Protección a Periodistas. La actual procuradora, que en su momento apoyó a crear una mesa de protección a periodistas hace más de 2 años, hasta el momento no ha tenido ningún mecanismo de acercamiento ni de diálogo, pese a que nosotros también la semana pasada le dedicamos un tuit público para decirle, procuradora, no se enteró de este caso de las restricciones a los colegas de la prensa gráfica, se lo dijo por acá, cuando quiera platiquemos. No he tenido ninguna respuesta, le dejo por ahí la invitación para que podamos platicar cuando usted lo desea. Entiendo. Ahora, estamos hablando de las agresiones que se han generado, estas denuncias que se han generado, pero también es importante hablar del papel que está haciendo la Asociación de Periodistas APES para proteger a los periodistas. Para quienes no lo conocen, si nos podrían mencionar algunas de esas protecciones, de esos servicios que ustedes dan a la sociedad. De acuerdo. Bueno, verdad, comentarles que desde la asociación se brinda un acompañamiento y también se registran casos, se tienen una serie de como digamos, beneficios para personas que son socias y también personas que no son socias. Es para periodistas en general. Entre estos están, los acompañamientos de casos, que de estos son los que hemos evidenciado a través del balance que hemos presentado el día de ayer. Aquí nosotros vamos registrando casos y se derivan casos, ¿verdad? Cuando, digamos, ya necesita una atención mayor o algo que, por ejemplo, atención psicoemocional o digamos, algún servicio que desde APES no se tenga, pues se derivan casos. También tenemos el acompañamiento legal, tenemos un abogado que él es quien nos da ese acompañamiento, que él brinda esas asesorías a las y los colegas que pues en algún momento lastimosamente ven vulnerado su labor. Y también tenemos, tenemos la atención inmediata ante algunas vulneraciones que son un poquito más graves, por ejemplo, en el caso de la movilización de periodistas, o ya sea al interior del país, por situaciones de alto riesgo, o también incluso al exterior, ¿verdad? Les comentábamos que hemos registrado que 11 periodistas lastimosamente han tenido que salir del país en este año. 7 en el marco del régimen de excepción, como mencionaba Angélica. Y también comentarles que tenemos, como parte también de las actividades y el trabajo de APES, tenemos también procesos formativos, articulaciones con la academia para ir fortaleciendo esas capacidades de las y los colegas que están en formación desde este proceso, ¿verdad? Entonces, por ahí. Entiendo. ¿Cuál es el servicio, por ejemplo, que ustedes más realizan con periodistas, o cuáles son las necesidades principales en este último año? En ese momento, el seguimiento de casos, cuando hay vulneraciones a las y los colegas, es el centro de monitoreo, que es el 77 46 43 25,
que se trabaja a través de varias plataformas digitales, de aplicaciones. Se registran los casos, pero no solo nos interesa generar data, hay que mencionar eso. De este caso, lo primero es qué desea la persona afectada. Puede ser desde la atención legal, por ejemplo, si así lo desea, acompañamiento integral, ya Elizabeth mencionaba, están el tema de atenciones psicoemocionales, físicas, digitales, que son los 3 puntos que se trabaja desde la asociación. Luego estamos trabajando muchos temas de procesos sobre formación. El otro año vamos a entrar con el tema electoral en procesos de acompañamiento y esa va a ser una prioridad en cobertura electoral. Okay. Estamos generando sobre entender el código electoral, sus reformas, coberturas periodísticas a profundidad. Estamos tratando de entablar el diálogo con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar que al menos esté el tribunal, porque del Congreso no tenemos claridad que vayan a promover modificaciones al código electoral para que garanticen la libertad de prensa, pero al menos desde el tribunal que sí se pueda generar este tipo de garantías, porque siempre, al menos desde los últimos 3 o 4 eventos electorales que hemos dado registro, lo constante son las restricciones, ¿verdad? Y últimamente algunos discursos de odio en los cierres de los centros de votación. Entonces, eso es un poquito lo que estamos haciendo. Tenemos el tema de las salidas hacia las y los periodistas. Eso es algo que se ha activado este año, que no lo teníamos en años anteriores. Okay. Y el tema también de poder litigar algunos casos que se puedan requerir, ¿verdad? Entonces, digamos que sería eso, pero los casos más comunes son el tema de restricciones, el poder hacer las denuncias, las alertas, pero también poder acompañar. Y en el caso de las vulneraciones a los dispositivos, pues todo el tema de protección de seguridad digital es lo más común en este momento. Excelente. ¿Cómo los pueden contactar? Sí, bueno, está la página web, apes.org.cv, está el teléfono del centro de monitoreo, 7746-4325. Luego tenemos las redes sociales en Facebook y Twitter, y Elizabeth decía algo bien importante. La asociación no solo trabaja para sus afiliados, trabajamos para cualquier periodista a nivel nacional. Incluso hemos registrado a veces vulneraciones de periodistas que trabajan en el oficialismo, que han tenido alguna restricción al ejercicio periodístico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un protocolo, tenemos un mecanismo de actuación, y más allá que también cuestionamos, una cosa es la estrategia desde el gobierno y quienes dirigen el aparato, pero otra cosa es la defensa del ejercicio periodístico. Y en eso está la asociación. Donde hay que criticar, y donde hay que trabajar, hay que trabajar. Hay muchas cosas por hacer, es un gremio que se está tratando de fortalecer, sabemos que hay muchas cosas que debemos seguir haciendo, pero queremos hacer ese llamado a las y los colegas, que es una asociación que está trabajando mucho por la reivindicación integral de las y los colegas y el llamado, ¿verdad?, a las instituciones del Estado. Nosotros no somos enemigos, nosotros no somos oposición, simplemente lo que estamos exigiendo es poder hacer nuestra labor. ¿Quieren debatir? Háganlo, pero no con esos discursillos en redes sociales, discursos estériles que no abonan en nada a la sociedad, más que generan populismo y animan los ánimos de generar discursos de odio que desgraciadamente están calando en la sociedad salvadoreña. Entiendo. Angélica, Elizabeth, se nos acabó el tiempo de esta entrevista. Muy agradecidos. Un pequeño espacio para dirigirse a la población como conclusión. Gracias. Bueno, ¿verdad? Primero, gracias a ustedes por el espacio. Pues bueno, ¿verdad? Recordemos que el periodismo es importante, no podemos estar en una situación en la cual se agreden a periodistas constantemente, que hemos identificado esas alzas. Recordemos que el periodismo es un pilar fundamental para la democracia y por lo tanto pues vamos a seguir adelante. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. En primer lugar, felicitar a mis colegas que están haciendo una labor muy importante en el ejercicio periodístico. Hoy más que nunca es importante hacer buen periodismo y recordar para quienes estamos trabajando, que es para la ciudadanía, en primer lugar. Y en segundo, a la audiencia, a que generemos espacios de diálogo y de debate. A veces con la prensa no vamos a estar de acuerdo, pero hay que dialogar. Insisto, no promover discursos de odio, porque eso no abona en una democracia. Entiendo. Gracias de nuevo por su tiempo, por acompañarnos. Hasta aquí quedamos con debate. Mañana tenemos otro tema importante, así que acompáñenos. Buenas noches.